Desde los albores de la historia, Jerusalén ha sido mucho más que una simple ciudad. Ha sido el epicentro de la fe, el corazón de innumerables sueños, y el punto de encuentro entre lo humano y lo divino. Cada rincón de esta tierra sagrada ha sido testigo de acontecimientos que han marcado no solo la historia de un pueblo, sino la historia de la humanidad misma. ¿Por qué Jerusalén? ¿Qué tiene de especial esta pequeña franja de tierra que, a lo largo de los siglos, ha atraído tanto conflicto, tanta esperanza, tanto amor y tantas luchas? La respuesta, aunque compleja, se encuentra en las antiguas escrituras, que desde tiempos remotos han hablado de esta ciudad con un lenguaje cargado de misterio y destino. Las escrituras nos dicen que de Sión saldrá la ley, y la palabra del Señor desde Jerusalén. No es solo una profecía, es una declaración de lo que esta ciudad representa en el gran diseño divino. Jerusalén es la ciudad elegida, el lugar donde el cielo y la tierra se tocan, donde lo eterno se cruza con lo temporal. Es el umbral entre lo divino y lo humano, el espacio donde la voluntad de Dios se manifiesta en la historia de los hombres. Cada paso que se da en sus calles, cada piedra en su suelo, tiene un propósito más allá de lo visible. En la mirada de cada peregrino que llega a este lugar, en cada oración susurrada en el muro de los lamentos, se entrelazan siglos de historia y de esperanza. ¿Y por qué Jerusalén? ¿Por qué esta ciudad, cuando tantas otras han caído en el olvido, sigue siendo un faro para las naciones? Es porque, en la eternidad de los planes de Dios, Jerusalén no es un accidente. No es una coincidencia que este lugar haya sido elegido como el centro espiritual del mundo. Es destino profético. Los grandes eventos que han ocurrido en sus murallas no son solo fruto del azar, son piezas en un rompecabezas divino, que va mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Desde el sacrificio de Isaac, hasta el reinado de David, hasta la pasión y resurrección de Jesús, cada evento ocurrido en Jerusalén está impregnado de significado. Esta ciudad ha sido el escenario de las promesas de Dios, de las pruebas, de la redención, y de la paz que el mundo tanto anhela. Pero también ha sido el lugar de la guerra, de la división, de la lucha entre el bien y el mal. ¿Por qué tanta tensión? Porque Jerusalén no es solo un lugar físico, es un símbolo eterno. En ella se libra una batalla espiritual por el destino del mundo. Los cielos y la tierra se encuentran, y en este encuentro, todo lo que es eterno entra en juego. Las naciones, las religiones, las culturas, todas miran a Jerusalén, aunque muchas no entienden completamente por qué. Algunas la disputan, otras la veneran, pero todas la reconocen como el centro del universo espiritual. No hay ciudad en el mundo que despierte tanto fervor, tanto amor y tanto odio. Pero eso es precisamente lo que es Jerusalén, una ciudad de destino, una ciudad de esperanza y, a veces, una ciudad de conflicto. Porque, a medida que se acerca el cumplimiento de las profecías, todo lo que sucede aquí tiene repercusiones que resuenan más allá de sus murallas. Es la ciudad donde se decidirán los destinos, no solo de un pueblo, sino de toda la humanidad. Es en Jerusalén donde se reunirá el pueblo elegido, donde el Mesías regresará y donde el plan divino alcanzará su culminación. Porque esta ciudad no es solo un lugar en el mapa, es el punto de referencia para todo lo que ha sido prometido, para todo lo que está por venir. Y en cada paso que damos hacia Jerusalén, no solo estamos acercándonos a un lugar físico, sino a un destino eterno, donde se cumplirá la voluntad de Dios sobre la tierra. Israel no es solo una nación en el sentido terrenal de la palabra. Es mucho más que una extensión de tierra, más que un conjunto de ciudades y pueblos. Israel es un reloj profético, un marcador divino que señala el cumplimiento de los tiempos, el cumplimiento de las promesas hechas por Dios desde los tiempos más remotos. Cada evento que ocurre en esta tierra no es solo un acontecimiento político o social, sino un reflejo directo de lo que está escrito en las antiguas escrituras. Es un reloj que marca las horas de la redención, que señala la llegada del cumplimiento de las promesas divinas. Ignorar a Israel es ignorar el reloj espiritual que, aunque invisible a los ojos de muchos, sigue funcionando sin cesar, sin pausas, sin detenerse. Cada conflicto, cada tratado, cada guerra, cada momento de paz o de crisis, tiene un eco en las páginas de la Biblia. Es como si todo lo que sucede en Israel estuviera entrelazado con los eventos proféticos anunciados en los libros sagrados. Lo que ocurre aquí no es una casualidad ni un simple juego de geopolítica, es parte de un plan mucho más grande, mucho más profundo, que solo puede ser comprendido desde una perspectiva espiritual.
Los ojos del mundo pueden mirar a Israel solo como una nación entre otras, pero desde los ojos de la fe, Israel es el marcador que señala la llegada de los días finales, los días que los profetas anunciaron. Este reloj profético no solo se mide en años, sino en eventos, en momentos clave, en decisiones tomadas por los líderes de las naciones que, a menudo sin saberlo, están contribuyendo al cumplimiento de lo que está escrito. Cada paso que da el pueblo de Israel, cada movimiento dentro de sus fronteras, es una señal para aquellos que están atentos a los tiempos, es una alarma que resuena en los corazones de los que entienden el propósito divino para esta nación. No es simplemente una cuestión de política, no es solo una cuestión de derechos territoriales, es una cuestión de cumplimiento profético. Lo que sucede en Israel marca el ritmo de lo que sucederá en el mundo entero. En sus tierras, se escriben las páginas del futuro. Cada tratado que se firma, cada decisión que se toma, cada cambio en la vida de la nación, tiene repercusiones en el escenario mundial, porque todo está conectado con el reloj profético de Dios. La existencia misma de Israel es una declaración de que los tiempos están avanzando, de que el reloj sigue su curso, de que el cumplimiento de las promesas está en marcha. Israel no está aislado en su propósito. No está simplemente allí por casualidad o por historia, sino que es el centro de todo lo que está sucediendo en el escenario mundial. La política mundial, los movimientos de las naciones, las guerras, las alianzas, todo está conectado con lo que ocurre en esta tierra. Las escrituras hablan de Israel como el punto de referencia, el lugar donde las naciones serán juzgadas. Ignorar a Israel es ignorar el reloj divino, es perder el rumbo hacia el cumplimiento del plan divino. Israel, como reloj profético, no solo marca los tiempos de cumplimiento, sino que también nos recuerda que estamos viviendo en una época única. El tiempo no es solo una sucesión de momentos que se escapan en el reloj. En el caso de Israel, el tiempo está siendo contado por Dios. Cada segundo, cada minuto, cada hora que pasa nos acerca más al final de los tiempos, al cumplimiento de lo que está escrito. Y todo esto nos invita a estar alertas, a entender que el reloj profético de Israel no se detiene. Cada evento que ocurre nos acerca más a la realidad del cumplimiento divino. Así, cuando miramos a Israel, no estamos solo mirando una nación moderna. Estamos mirando el reloj divino en acción. Estamos viendo cómo los tiempos se cumplen, cómo el plan eterno de Dios sigue avanzando. Y lo que está sucediendo en Israel hoy es una señal clara de que el reloj no se ha detenido. Las profecías se están cumpliendo, y el tiempo para la redención se acerca. La historia de Israel es la historia del reloj profético de Dios, un reloj que avanza y que no puede ser detenido por ningún poder humano. Cada minuto que pasa en Israel es una invitación a prepararnos, a estar listos, a reconocer que los tiempos están llegando a su cumplimiento final. Después de casi 2000 años de dispersión, de exilio y sufrimiento, el pueblo de Israel regresó a su tierra. Este no fue un simple movimiento geopolítico, como muchos podrían pensar. No fue simplemente un retorno de un grupo de personas a un territorio, sino algo mucho más profundo, algo que va más allá de la historia humana. Este regreso fue el cumplimiento visible de las profecías, especialmente de la visión que el profeta Ezequiel tuvo sobre los huesos secos, un ejército de vida que se levantó del polvo de la tierra. Israel, como nación, no estaba destinado a desaparecer. A pesar de los siglos de persecución, de desplazamientos forzados, de genocidio, y de ser esparcidos por todos los rincones del mundo, Dios no olvidó a su pueblo. Este regreso es la manifestación tangible de la promesa de Dios. El pueblo de Israel, disperso entre las naciones, parecía haberse perdido en la oscuridad de la historia, pero Dios, en su infinita sabiduría, ya había escrito otro capítulo. Este regreso no fue solo una cuestión de volver a un pedazo de tierra, sino el comienzo de un proceso divino de restauración. Los huesos secos de Ezequiel, que inicialmente parecían no tener vida, comenzaron a unirse, a formarse de nuevo, a revestirse de carne. Y lo que parecía ser una visión de desesperanza, se transformó en una de restauración. Es un recordatorio poderoso de que, aunque parezca que todo está perdido, Dios siempre tiene un plan para restaurar lo que ha sido destruido. Su poder y su voluntad no conocen límites. El regreso de los judíos a su tierra fue una señal de que, al igual que aquellos huesos secos que cobraron vida, algo más grande está sucediendo en los cielos. El retorno no solo fue físico, fue espiritual. Y en ese retorno, no solo se cumplió una profecía,
sino que se comenzó a escribir una nueva historia. Una historia en la que Israel, el pueblo elegido de Dios, se levantó de nuevo para cumplir el propósito para el cual fue llamado desde el principio. Este retorno, como lo describe la Escritura, no fue solo una restauración del cuerpo físico de la nación, sino también de su corazón espiritual. Este es el cumplimiento de lo que Ezequiel profetizó: y les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Este regreso no solo implicó un retorno a la tierra prometida, sino un retorno a la fe, un retorno a la relación con Dios. Lo que comenzó como un regreso físico a la tierra, se está transformando, día tras día, en un regreso espiritual. Un pueblo que había estado ciego a su Mesías durante siglos, ahora comienza a abrir los ojos. Un pueblo que había olvidado muchas de sus tradiciones y convicciones, ahora empieza a redescubrir su identidad divina. Este es el regreso del pueblo elegido, no solo para recuperar la tierra que les fue dada por promesa, sino también para ser un testimonio viviente del poder de Dios para restaurar lo que se ha perdido. Lo que parecía ser un sueño imposible, se hizo realidad. El retorno de Israel es un testimonio de la fidelidad de Dios, de su promesa de nunca abandonar a su pueblo, de su capacidad para traer vida donde antes solo había desolación. Israel ha regresado a su tierra, y con su regreso, el cumplimiento de las profecías sigue avanzando. Este es solo el principio. Porque, como las Escrituras nos enseñan, este pueblo no solo regresó para habitar en la tierra, sino para ser el centro del cumplimiento de las promesas de Dios. Su regreso es una señal clara de que los tiempos finales están cerca. El regreso del pueblo elegido es el prólogo de lo que está por venir. Es un despertar de la nación que, en su tiempo, será el instrumento a través del cual Dios traerá bendición y redención a todas las naciones de la tierra. Lo que estamos viendo hoy en Israel no es solo historia. Es el cumplimiento de la profecía en acción. Es la evidencia viviente de que los planes divinos no fallan. Y mientras el pueblo de Israel sigue levantándose, restaurándose y volviendo a su tierra, nos acercamos cada vez más a la revelación de lo que está por venir. Un futuro glorioso, un futuro de paz y redención, que comenzará con el pueblo de Israel y se extenderá a todas las naciones de la tierra. Este regreso es solo el principio de algo mucho más grande, algo que cambiará el curso de la historia y del destino de la humanidad. Y debemos ser conscientes de que, al ver este regreso, estamos siendo testigos de un milagro, del cumplimiento de una promesa que estaba destinada a suceder, y que, como todas las promesas de Dios, se cumplirá a su debido tiempo. Jerusalén, una ciudad pequeña en términos geográficos, ha sido siempre el centro de atención del mundo. Las naciones han peleado por ella, los imperios han intentado poseerla, y las religiones la han reclamado como su propia. ¿Por qué esta ciudad? ¿Por qué un lugar tan reducido ha sido el epicentro de tanto conflicto y de tantas disputas, tanto a lo largo de la historia como en la actualidad? La respuesta radica en que Jerusalén no es solo una ciudad, es mucho más que eso. Es un punto de encuentro entre lo humano y lo divino, un lugar sagrado que conecta el cielo con la tierra, y, por tanto, tiene un significado profundo, mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Cada movimiento en Jerusalén tiene repercusiones que se sienten en todo el mundo. Cada noticia que sale de esta ciudad sacude los corazones de los hombres y las naciones. No es solo una cuestión de fronteras o política. Jerusalén, por su naturaleza, es el centro espiritual de la humanidad. Y eso la hace única. Desde la antigüedad, esta ciudad ha sido testigo de las promesas divinas, de las luchas entre el bien y el mal, y de la manifestación de la voluntad de Dios en la historia humana. Es un lugar donde las Escrituras nos dicen que el Señor ha colocado su nombre, y donde, en los tiempos futuros, se cumplirán algunas de las promesas más grandes que la humanidad pueda imaginar. Jerusalén es el centro del conflicto porque es el centro del propósito divino. La razón por la que el mundo entero está pendiente de esta ciudad es porque en ella se juegan asuntos espirituales mucho más grandes que los intereses políticos o territoriales. Lo que está en juego no es solo quien controla la ciudad, sino el cumplimiento de un plan divino que involucra a todas las naciones. Las fuerzas que se mueven detrás de los conflictos en Jerusalén no son solo humanas. Hay algo mucho más profundo, algo más espiritual que está sucediendo. Los poderosos de este mundo no siempre entienden por qué Jerusalén es tan crucial, pero las Escrituras nos revelan que este lugar es el punto de conexión entre lo eterno y lo temporal, entre Dios y el hombre. Las religiones del mundo, cada una a su manera,
sienten que Jerusalén les pertenece. Para los judíos, es la ciudad santa, el lugar donde el templo de Salomón fue erigido y donde el pueblo de Israel ha sentido la presencia de Dios a lo largo de los siglos. Para los cristianos, es el lugar de la crucifixión y resurrección de Jesucristo, el epicentro de la salvación para la humanidad. Para los musulmanes, es el sitio sagrado de la mezquita de Al-Aqsa, un lugar de profunda importancia espiritual. Y así, cada religión ve en Jerusalén no solo una ciudad, sino un símbolo de sus propias creencias y una representación de su relación con lo divino. Esta ciudad es el lugar de encuentro de las tres grandes religiones monoteístas, y por eso es tan poderosa y conflictiva. Pero hay algo más. Jerusalén es un lugar de destino. No es solo un campo de batalla político o militar. En realidad, es el campo de batalla espiritual más grande de la historia. Hay una lucha invisible que se libra aquí, una batalla entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Las Escrituras nos dicen que Jerusalén será el lugar donde se cumplirán algunas de las promesas más grandes de Dios, donde el Mesías regresará y donde la paz finalmente reinará. Pero también será el lugar de gran tribulación, el lugar donde las naciones serán juzgadas por su relación con el pueblo de Israel y con la ciudad misma. La atención que el mundo pone en Jerusalén no es casualidad. Es una señal de que estamos viviendo en tiempos espirituales significativos. El mundo, en su mayor parte, no comprende el profundo significado de Jerusalén, pero los que tienen ojos espirituales saben que esta ciudad es el centro de todo lo que Dios está haciendo en la tierra. En ella se deciden los destinos de las naciones. En ella se resolverá, al final, el conflicto eterno entre el bien y el mal. Por eso, cuando miramos a Jerusalén, debemos entender que no estamos mirando solo una ciudad más. Estamos mirando el epicentro de la voluntad divina, el lugar donde se llevarán a cabo los eventos que darán forma al futuro de la humanidad. Las naciones pueden intentar controlarla, disputarla, reclamarla, pero la verdadera soberanía de Jerusalén pertenece a Dios. Él la ha elegido, Él ha hecho de ella el centro de su plan para la redención del mundo. Y mientras el mundo sigue observando, debemos reconocer que estamos siendo testigos de algo mucho más grande que nosotros mismos. Estamos viendo el cumplimiento de las promesas divinas en acción. Jerusalén no es solo una ciudad, es el centro del universo espiritual, y todo lo que sucede aquí tiene repercusiones eternas. Detrás de cada conflicto visible en Jerusalén, detrás de cada guerra y disputa territorial que ocurre en la ciudad, hay una guerra invisible que no podemos ver a simple vista, pero que es mucho más real y más importante que cualquier lucha humana. Esta es la batalla espiritual que se libra en los cielos, una guerra entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, entre los ángeles de Dios y los demonios, entre la luz y la oscuridad. Esta batalla no se juega solo en los terrenos de Jerusalén, sino que afecta a todas las naciones y a todo el mundo. Lo que está en juego en esta guerra no es solo un pedazo de tierra, no es solo un conflicto político o territorial. Lo que está en juego es el destino eterno de la humanidad. Jerusalén, como hemos visto, es el centro del universo espiritual, el lugar donde se intersectan los planes divinos con los propósitos humanos. Y debido a su importancia, esta ciudad se convierte en el epicentro de la batalla cósmica que ha estado ocurriendo desde el principio de los tiempos. Las fuerzas del mal, que buscan deshacer el plan de Dios, luchan por el control de este lugar. Saben que si pueden controlar Jerusalén, si pueden oscurecer su luz y su propósito, entonces estarán logrando un golpe contra el plan divino. Pero las fuerzas del bien, los ángeles y el Espíritu de Dios, también están aquí, luchando por mantener la ciudad de Jerusalén como el centro de la esperanza, el lugar donde las promesas divinas se cumplirán. Esta batalla invisible no es solo un conflicto en los cielos. También se refleja en el mundo terrenal. A lo largo de la historia, hemos visto cómo los poderes del mal han intentado tomar control de Jerusalén. Desde los imperios que han sitiado la ciudad, hasta las fuerzas que buscan oscurecer su significado espiritual, hasta las luchas que vemos hoy en día. Cada vez que se libra una batalla en esta ciudad, cada vez que se da un paso en este conflicto, es como si estuviéramos viendo solo el reflejo físico de una batalla mucho mayor, una guerra que se está librando en el ámbito espiritual. Es una guerra por el alma del mundo, y Jerusalén es el terreno de batalla. Lo que está en juego en esta guerra no es solo territorio. Es el control del corazón y la mente de la humanidad. Es el control de la historia, de la redención, del futuro de la raza humana.
si las fuerzas del mal pueden mantener a Jerusalén envuelta en oscuridad, si pueden frenar la luz que emana de esta ciudad, entonces estarán impidiendo el cumplimiento de las profecías. Pero, al mismo tiempo, si las fuerzas del bien prevalecen, si la luz de Jerusalén sigue brillando con fuerza, entonces la victoria final de Dios se acercará. Y eso es lo que está en juego. La batalla invisible que se libra en Jerusalén no es solo un combate espiritual entre ángeles y demonios. También es un combate por la mente y el corazón de las naciones. Las decisiones que se toman en los pasillos del poder, las políticas internacionales, las relaciones entre naciones, todo está influenciado por esta batalla espiritual. Las naciones que se alinean con Jerusalén, que se alinean con el plan divino, serán bendecidas. Las naciones que se oponen, que buscan oscurecer el propósito de esta ciudad, enfrentarán consecuencias espirituales profundas. Esto es algo que va más allá de las políticas humanas y de las estrategias geopolíticas. Es una guerra espiritual por el destino de las naciones, y Jerusalén es el punto clave en este conflicto. La Escritura nos dice que, en los últimos días, habrá una gran batalla por Jerusalén. Las naciones se levantarán contra ella. Habrá un tiempo de angustia como nunca antes. Pero también nos dice que, al final, Dios tendrá la victoria. La luz prevalecerá sobre la oscuridad. El bien prevalecerá sobre el mal. La batalla espiritual que se libra en Jerusalén no es una batalla perdida. Aunque las fuerzas del mal parecen tener la delantera en algunos momentos, el plan divino siempre prevalecerá. Cada vez que veamos el conflicto en Jerusalén, cada vez que escuchemos de nuevas tensiones o luchas por el control de la ciudad, debemos recordar que no estamos solo ante un conflicto político o militar. Estamos ante una guerra espiritual que tiene repercusiones eternas. Y debemos estar alerta, debemos orar, debemos unirnos a la lucha espiritual que está siendo librada en los cielos. Porque esta batalla es por el futuro de la humanidad, por el cumplimiento de las promesas divinas. Y al final, como dice la Escritura, el Señor prevalecerá. La luz de Jerusalén nunca será apagada. La victoria será suya. Las profecías de Zacarías, Isaías, Daniel y otros grandes profetas del Antiguo Testamento hablan de un papel central para Israel en los días finales. Estas profecías, que fueron escritas hace miles de años, nos hablan de guerras, de naciones que se levantarán, de tiempos de angustia como nunca antes, pero también de un futuro glorioso, donde la justicia de Dios prevalecerá sobre todo. Cada uno de estos profetas, en su tiempo, recibió una visión del futuro, una visión que apuntaba a un Israel restaurado, a una Jerusalén que sería el centro de todo lo que está por venir. Y hoy, al mirar las noticias, al ver los eventos que ocurren en el mundo, no podemos evitar la sensación de que estamos viendo cómo esas profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Zacarías, por ejemplo, nos habla de una Jerusalén sitiada, de un tiempo de gran angustia para el pueblo de Israel, pero también de una victoria final, cuando el Señor mismo luchará por ellos. Isaías, en sus visiones, habla de un tiempo en el que las naciones se reunirán en Jerusalén, buscando la paz, buscando la justicia que solo puede venir de Dios. Daniel, por su parte, nos da una visión detallada de los últimos tiempos, cuando habrá un líder mundial que se levantará con poder y engaño, y cuando el pueblo de Dios enfrentará grandes pruebas. Y cada uno de estos profetas habla de un periodo de tribulación, de un tiempo de angustia sin precedentes, pero también de la restauración de Israel, de la venida del Mesías, y de la victoria final de Dios sobre las fuerzas del mal. Cada uno de estos mensajes es relevante hoy, porque las señales que estos profetas predijeron están comenzando a cumplirse. Miramos a nuestro alrededor y vemos el aumento de los conflictos en el Medio Oriente, la creciente tensión en Jerusalén, el resurgimiento de movimientos que se oponen a Israel, y no podemos evitar pensar en las palabras de los profetas. Cada guerra, cada disturbio, cada cambio en las relaciones internacionales parece confirmar que estamos en los últimos tiempos, que las profecías que se nos dieron están tomando forma frente a nuestros ojos. Los eventos que vemos hoy no son simplemente incidentes aislados, son piezas de un rompecabezas que está siendo armado según el diseño divino. Es imposible no ver los paralelismos entre los eventos actuales y lo que las Escrituras nos dicen que sucederá. En los últimos días, las naciones se levantarán contra Israel, habrá conflictos, habrá persecución, y el pueblo de Dios enfrentará dificultades. Pero las Escrituras también nos dicen que, a pesar de todo eso, habrá una victoria final. El Mesías regresará,
pondrá su pie en el monte de los olivos, y desde allí establecerá su reino eterno. Las profecías de los profetas antiguos no solo nos hablan de las dificultades que Israel enfrentará, sino también de la gloria que está por venir. Un tiempo cuando Jerusalén será la ciudad donde las naciones se reunirán para adorar a Dios, cuando la paz será finalmente restaurada, y cuando el reino de Dios será establecido sobre la tierra. La clave aquí es que las profecías no solo nos hablan de lo que está por venir, sino que también nos llaman a estar preparados. Nos llaman a reconocer las señales de los tiempos, a estar atentos a los eventos que están ocurriendo en el mundo, y a entender que todo está en marcha según el plan divino. No se trata solo de observar los titulares de las noticias, sino de verlos a través del filtro de las Escrituras, de comprender que cada evento tiene un propósito, cada dificultad es parte de un plan más grande. Al mirar las profecías de Zacarías, Isaías, Daniel y otros, no debemos caer en el temor o la desesperación. Aunque el futuro está lleno de tribulación, también está lleno de esperanza. Las profecías nos aseguran que, al final, el Señor prevalecerá, que la luz vencerá sobre las tinieblas, que la justicia de Dios triunfará sobre la maldad. Y en medio de todo lo que está sucediendo en el mundo, debemos recordar que Dios tiene el control. Nada de lo que ocurre está fuera de su voluntad. Las dificultades y las pruebas que vemos hoy son solo los dolores de parto que preceden a la manifestación de la gloria de Dios. Así que, mientras observamos los eventos del mundo, debemos tener nuestros corazones y nuestras mentes enfocados en la promesa de lo que está por venir. Las profecías nos muestran que la historia de Israel no termina en conflicto, no termina en oscuridad. La historia de Israel culminará con la victoria de Dios, con el regreso del Mesías y con el establecimiento de su reino eterno. Y debemos vivir con la expectativa de ese futuro glorioso, confiando en que, aunque los tiempos sean difíciles, Dios está en control y está cumpliendo su plan en cada momento. Las señales de los tiempos están claras, y debemos estar listos para lo que está por venir, porque la gloria de Dios será revelada y todo lo que Él ha prometido se cumplirá. En el corazón de Jerusalén, se habla constantemente del tercer templo, un tema que genera tanto expectación como controversia. Para muchos, la construcción de este templo será el inicio de los últimos acontecimientos, el cumplimiento de una profecía que marcará el principio del fin. Otros lo ven como una provocación peligrosa, un paso hacia una escalada de conflictos en una ciudad ya plagada de disputas. Pero, independientemente de cómo lo veamos, lo que está claro es que el tercer templo es una pieza central en el escenario profético que se está desplegando frente a nuestros ojos. Las Escrituras nos dan indicios claros de que este templo será, en los últimos días, un elemento clave en el cumplimiento de los planes divinos para la humanidad. Desde la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, el pueblo de Israel ha vivido con la ausencia de un templo físico donde poder adorar a Dios de acuerdo a las antiguas tradiciones. Durante siglos, este vacío ha sido parte de la historia de Israel, un recordatorio de la tragedia que se vivió cuando el templo fue destruido, pero también un símbolo de la esperanza que se mantiene viva en el corazón del pueblo judío. Las Escrituras no solo hablan de la destrucción del templo, sino también de su futura reconstrucción, un evento que será, según los profetas, una señal de que los tiempos finales están cerca. El tercer templo no es solo una estructura física. No se trata simplemente de un edificio hecho de piedra y madera, sino de un lugar sagrado donde la presencia de Dios se manifestará de una manera especial. Las Escrituras nos hablan de un templo que será el centro del culto a Dios en los últimos días, un lugar donde las naciones acudirán para adorar y para buscar la justicia divina. Este templo será el lugar de la verdadera adoración, donde los corazones se rendirán ante la soberanía de Dios. En un mundo lleno de caos y confusión, el tercer templo será un lugar de restauración espiritual, un lugar donde la humanidad podrá experimentar la paz y la presencia de Dios de una manera única. Algunos creen que la construcción del tercer templo será el catalizador para una serie de eventos apocalípticos que cumplirán las profecías de los últimos días. En el libro de Daniel, se habla de un abominable desolador que se levantará en el lugar santo, lo que muchos interpretan como un anticristo que profanará el templo antes de que llegue el fin. Sin embargo, el templo también es visto como el símbolo de la restauración, un lugar donde, finalmente, se cumplirá la voluntad de Dios sobre la tierra. Y este contraste entre la esperanza y la amenaza de la profecía es lo que hace que el tercer templo sea tan significativo, es un símbolo del cumplimiento divino, pero también un recordatorio de las grandes pruebas que la humanidad deberá enfrentar.
Es importante entender que el tercer templo no solo tiene un significado para Israel, sino para el mundo entero. Las naciones serán convocadas a Jerusalén, a este lugar sagrado, para rendir homenaje a Dios. En el libro de Zacarías, leemos que todo el que quede de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirá de año en año a adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Esto nos muestra que el templo no será solo un lugar para el pueblo de Israel, sino que será el lugar donde las naciones se reunirán para adorar al Rey de Reyes. La construcción del tercer templo es, en muchos sentidos, una señal de que el tiempo se está acortando. No es una casualidad que, en los tiempos modernos, haya renovado el interés en la posibilidad de reconstruir el templo. Existen movimientos dentro de Israel que están trabajando activamente para haber hecho este sueño realidad. Y aunque la política y las tensiones alrededor de este tema son inmensas, es evidente que algo más grande está en juego. Este templo, cuando finalmente se construya, será mucho más que una cuestión de política o religión. Será la culminación de las promesas que Dios hizo a su pueblo, el lugar donde su gloria será revelada de una manera que nunca antes hemos experimentado. La realidad es que el tercer templo es una cuestión de fe. Las Escrituras nos dicen que en los últimos días, Dios restaurará todas las cosas, y la construcción de este templo será una parte crucial de esa restauración. Aunque aún no sabemos cuándo ocurrirá, debemos vivir con la expectativa de que todo se cumplirá en el tiempo perfecto de Dios. La pregunta no es si el templo será construido, sino cuándo y cómo. Lo que sabemos es que cuando ocurra, será el cumplimiento de una profecía que ha estado esperando miles de años, y que tendrá repercusiones no solo para Israel, sino para todo el mundo. El tercer templo es, en muchos aspectos, un símbolo de lo que está por venir. Es un recordatorio de que la historia no termina con el caos y la destrucción, sino que culmina con la restauración, con la presencia de Dios en medio de su pueblo. Así como el templo de Salomón fue un símbolo de la gloria de Dios en la antigüedad, el tercer templo será el símbolo definitivo de la gloria divina que se manifestará al final de los tiempos. Y en su construcción, veremos la victoria de Dios sobre el mal, la restauración de todas las cosas y el establecimiento de su reino eterno en la tierra. El monte del templo es, sin lugar a dudas, uno de los lugares más sagrados y simbólicos de la historia humana. Bajo la cúpula dorada, en el corazón de Jerusalén, yace el sitio donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, y donde, siglos después, se alzaron los templos de Salomón y de Herodes. Este lugar ha sido el epicentro de la fe, de la adoración, de la presencia de Dios, pero también ha sido un terreno de conflicto, de división y de lucha entre las naciones. Lo que se encuentra en juego aquí no es solo un pedazo de tierra. Es algo mucho más profundo, mucho más espiritual. El monte del templo es un terreno sagrado, un terreno de promesas y, al mismo tiempo, un terreno de conflicto que refleja la batalla espiritual que se libra entre el bien y el mal. Este monte, más que cualquier otro lugar, es un símbolo del anhelo humano por conectarse con lo divino, por experimentar la presencia de Dios. Es el lugar donde la historia de la humanidad y la historia divina se entrelazan de manera visible. Es el lugar donde se ofrecen sacrificios, donde se elevan oraciones, donde la humanidad ha buscado durante milenios el rostro de Dios. El monte del templo es el lugar donde se cumple la promesa de la presencia divina en la tierra, el lugar donde Dios ha elegido habitar entre su pueblo. Desde la antigüedad, ha sido el centro de la vida religiosa y espiritual de Israel, y sigue siendo, hoy en día, el centro de la disputa y la controversia. Para el pueblo judío, este monte es el lugar donde el primer templo fue erigido por el rey Salomón, un templo que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Fue el lugar donde los sacrificios se ofrecían y donde la gloria de Dios descendía en forma de una nube visible. Cuando ese templo fue destruido, el pueblo de Israel perdió mucho más que un edificio, perdió el lugar físico de la presencia de Dios. El segundo templo, construido posteriormente, también fue destruido, y con él, se perdió otra vez la manifestación tangible de la gloria divina en la tierra. Desde entonces, el pueblo de Israel ha vivido con la esperanza y la expectativa de que algún día el tercer templo será reconstruido, y con él, la presencia de Dios regresará a ese lugar sagrado. Sin embargo, el monte del templo no es solo un lugar de adoración y de promesas divinas. También es un lugar de conflicto. Este monte, que ha sido el centro de la adoración para los judíos, es también el lugar donde se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, uno de los lugares más sagrados del Islam. Para los musulmanes,
Este monte es el sitio desde donde el profeta Mahoma ascendió al cielo, según la tradición islámica. Así, el monte del templo se convierte en un terreno de lucha entre religiones, entre creencias, y entre los intereses políticos de las naciones. Es un lugar que representa la división, la discordia, y la rivalidad, pero también es el lugar que Dios ha elegido para que, al final, se cumpla su plan divino. Este monte es una bomba espiritual, como se ha dicho en varias ocasiones, porque en él convergen las promesas de Dios y las ambiciones humanas. Es un lugar deseado por todos, un lugar temido por muchos. Las naciones no solo luchan por el control del monte, luchan por el control del destino, por el control de lo eterno. Las fuerzas espirituales de luz y oscuridad se disputan este lugar, porque saben que el monte del templo es el lugar donde se sellará el destino de la humanidad. La batalla por este monte no es solo física, es una batalla espiritual, una lucha por la supremacía del reino de Dios sobre el reino del mal. En los últimos días, la importancia del monte del templo se intensificará. Las Escrituras nos dicen que este será el lugar de la revelación final, el lugar donde el Mesías regresará, donde las naciones se reunirán para ser juzgadas, y donde finalmente se establecerá la paz verdadera. Es el punto de encuentro entre lo celestial y lo terrenal. Es el lugar donde se cumplirán las promesas de redención y restauración que se han dado a lo largo de la historia. El monte del templo, aunque hoy está marcado por la división y el conflicto, será, al final, el lugar de la unidad, donde la presencia de Dios será conocida y experimentada por todas las naciones. El monte del templo es un lugar de esperanza y de futuro. Aunque el presente esté marcado por la lucha, por la división, por el sufrimiento, sabemos que este lugar será el escenario de la victoria de Dios. Las promesas de la paz, de la restauración, de la redención se cumplirán en este monte. En él, veremos la manifestación de la gloria divina de una manera que nunca antes hemos experimentado. Aunque ahora sea un lugar de disputa, sabemos que, al final, este será el lugar donde se hará la voluntad de Dios, y donde el reino de Dios será establecido de manera definitiva. Es por eso que el monte del templo, aunque hoy sea un terreno de conflicto, es también un símbolo de esperanza. Nos recuerda que, aunque el mal parezca tener el control, el plan divino sigue adelante. Nos recuerda que, al final, la paz de Dios prevalecerá. Y aunque el conflicto en Jerusalén siga siendo parte de nuestra realidad, debemos mirar al monte del templo con los ojos de la fe, sabiendo que este es el lugar donde, algún día, la gloria de Dios será revelada a toda la humanidad. Las Escrituras nos hablan de una figura que se levantará en los últimos días, un líder mundial que tendrá un poder impresionante y una capacidad de engañar a las naciones como nunca antes. Este líder es conocido como el Anticristo, y su relación con Jerusalén será directa, crucial y apoteósica. El Anticristo no es simplemente una figura simbólica, ni una metáfora de los males del mundo. No, es una persona real, un líder que tomará el escenario mundial en los últimos tiempos con la intención de desviar a las naciones del camino de la verdad y de Dios. Y, según las profecías, su primera gran acción será llegar a Jerusalén, firmar un tratado de paz, y luego quebrar esa paz de manera dramática. Su aparición en la ciudad santa marcará el inicio de una serie de eventos que cambiarán el curso de la historia humana. El Anticristo se presentará al mundo como un salvador, alguien que traerá una solución a los conflictos del mundo, alguien que unirá a las naciones bajo una única bandera. Muchos lo verán como una figura de esperanza, un líder que resolverá las tensiones que hoy parecen insuperables. Su llegada será recibida con gran entusiasmo por aquellos que no reconocen los signos espirituales de los tiempos, que no están alertas a las señales del cumplimiento de las profecías. Pero su verdadero propósito será destruir, desviar y manipular. Se levantará con gran poder, con una habilidad increíble para engañar y seducir, y comenzará su reinado bajo la apariencia de paz, aunque sus intenciones son malignas desde el principio. Uno de los aspectos más significativos de la figura del Anticristo es su relación directa con Jerusalén, la ciudad que, como sabemos, es el centro del plan divino para la humanidad. Las Escrituras nos dicen que el Anticristo firmará un pacto de paz con Israel, un pacto que inicialmente parecerá ser la solución a todos los conflictos que Israel ha enfrentado a lo largo de los siglos. Pero este pacto será solo una mentira, una farsa, porque en el momento adecuado, el Anticristo romperá ese pacto. En el corazón de este engaño estará su desdén por la verdad de Dios y su deseo de tomar el control absoluto, incluso de la adoración en Jerusalén. En el libro de Daniel,
se nos dice que este líder profanará el lugar santo, una referencia directa a su intento de dominar el tercer templo, que se erigirá en Jerusalén en los últimos días. Cuando el anticristo ponga sus pies en Jerusalén, no solo estará tomando posesión de una ciudad terrenal, sino que estará reclamando la autoridad espiritual, la soberanía sobre todo lo que Jerusalén representa. Será un acto de desafío directo a Dios y a su plan de redención. El anticristo se presentará como el líder de un nuevo orden mundial, una figura carismática que promete traer paz y prosperidad a las naciones. Pero su paz será una paz falsa, un pacto que no tiene fundamento en la justicia ni en la verdad. Cuando rompa ese pacto, desatará la gran tribulación, una serie de eventos devastadores que afectarán a todo el mundo, pero especialmente a Israel y a Jerusalén, el centro del conflicto espiritual. Este líder, el anticristo, no solo se levantará en Jerusalén, sino que también buscará establecer su trono en esta ciudad. Será un líder de engaño, usando la manipulación y el poder para lograr sus fines. En su lucha por controlar Jerusalén, el anticristo será el instrumento de las fuerzas del mal, buscando desviar al pueblo de Israel y a todas las naciones de la adoración verdadera. Su aparición será un cumplimiento claro de las profecías de Daniel y del Apocalipsis, donde se describe a este líder como alguien que busca adorar a sí mismo y destruir a todos los que se oponen a su reinado. Pero hay una verdad más grande que se encuentra en las Escrituras, y es que, aunque el anticristo tendrá un gran poder y su reinado será un tiempo de oscuridad y desesperación, su victoria será solo temporal. El final de su reinado está ya determinado, y su intento de destruir a Jerusalén y a los pueblos de Dios será frustrado. Las Escrituras nos dicen que, al final de la tribulación, cuando el anticristo haya sembrado caos y destrucción en el mundo, el Mesías regresará, y en su retorno, el anticristo será derrotado de manera definitiva. Jerusalén será liberada, y la paz verdadera, la paz de Dios, reinará para siempre. El anticristo y su relación con Jerusalén no son solo una advertencia sobre el futuro, sino también una llamada a estar preparados. Las Escrituras nos dicen que debemos estar alertas, que debemos reconocer los tiempos en los que vivimos, porque el retorno de Cristo está cerca. En medio de la oscuridad que el anticristo intentará imponer, debemos mantener nuestra fe firme, sabiendo que, aunque el mal pueda parecer tener el control por un tiempo, la victoria final será de Dios. Jerusalén será restaurada, y el reino de Dios será establecido en la tierra. Dios no juzgará a las naciones por sus economías, ni por la fuerza de sus ejércitos, ni por sus riquezas o logros materiales. El juicio final que se aproxima no será un juicio que se base en lo visible, en lo temporal. En el gran día del juicio, las naciones serán juzgadas por una sola medida, cómo trataron a Israel. Esta es una verdad que resuena con fuerza a lo largo de las Escrituras. El profeta Joel, en su visión del juicio de las naciones, declara que Dios reunirá a las naciones en el valle de Josafat, un lugar simbólico, donde serán juzgadas por el trato que dieron a su pueblo. Porque ellas repartieron mi tierra, dice el Señor. El trato de las naciones hacia Israel será el criterio para el juicio divino, y este es un principio que debemos entender y reflexionar profundamente. Este juicio no es solo un acto de venganza o represalia, sino una manifestación de la justicia divina. Dios ha hecho un pacto con Israel, un pacto eterno que no puede ser revocado, y las naciones del mundo deben reconocer este pacto. Aquellos que se alinean con Israel, que reconocen la soberanía de Dios sobre su tierra, serán bendecidos. Aquellos que se oponen a este pacto, que buscan dividir la tierra de Israel o maltratar a su pueblo, enfrentarán las consecuencias de su transgresión. Este juicio nos recuerda que la historia no está separada de la voluntad de Dios. Nada de lo que sucede en el escenario mundial es ajeno a su plan, y las acciones de las naciones tienen repercusiones eternas. Podemos ver a través de la historia cómo las naciones que han bendecido a Israel han sido bendecidas por Dios. Las naciones que han apoyado al pueblo de Israel, que han defendido su derecho a existir, han experimentado prosperidad, paz y, en muchos casos, un respaldo divino que les ha permitido prosperar a lo largo del tiempo. Por el contrario, aquellas naciones que han perseguido a Israel, que han intentado despojarlo de su tierra, han enfrentado calamidades y juicios que han afectado su estabilidad. El ejemplo de la historia nos muestra que el juicio de Dios sobre las naciones no es solo un evento futuro, sino que ya está ocurriendo en muchas formas. La manera en que las naciones tratan a Israel tiene un impacto directo en su propio destino. Pero el juicio de las naciones no es solo un asunto político.
es también un asunto espiritual. Es un reflejo de cómo las naciones responden al llamado de Dios, de cómo se alinean con su plan divino. Las Escrituras nos dicen que la tierra de Israel no es solo tierra, es una tierra santa, un lugar que Dios ha elegido para sí mismo. Aquellos que rechazan este hecho, aquellos que intentan borrar la identidad y el propósito divino de Israel, están rechazando la soberanía de Dios sobre la tierra. Este es el gran pecado que las naciones deben evitar. El juicio de Dios no solo será sobre las acciones externas de las naciones, sino sobre el corazón de cada nación. Han reconocido a Dios como el soberano absoluto, o han tratado de tomar su lugar. Este juicio final de las naciones es también un recordatorio para todos nosotros, como individuos y como comunidades de fe. Las decisiones que tomemos, las actitudes que tengamos hacia Israel, hacia el pueblo elegido de Dios, tendrán consecuencias. Si bien este juicio se centra en las naciones, debemos preguntarnos, ¿estamos como individuos alineados con la voluntad de Dios, reconociendo su plan para Israel? ¿Estamos apoyando a Israel de la manera en que Dios nos llama a hacerlo? La forma en que tratamos a Israel es un reflejo de nuestra relación con Dios mismo. Si apoyamos a Israel, si reconocemos la importancia de este pueblo en el plan divino, estamos alineados con el corazón de Dios. Si rechazamos o ignoramos el papel de Israel, nos alejamos de su voluntad. Al final, las naciones se enfrentarán a la verdad de que Dios ha establecido a Israel como un pueblo elegido, y al tratar con Israel, cada nación está tratando con Dios. Las Escrituras nos dicen que en el juicio final, todos, desde las naciones hasta los individuos, serán juzgados por sus actos y por cómo han respondido a la verdad revelada en las Escrituras. El trato de las naciones hacia Israel será una prueba decisiva. Aquellas que hayan bendecido a Israel serán bendecidas, aquellas que lo hayan maltratado sufrirán las consecuencias de sus acciones. Este es un llamado para cada uno de nosotros a reflexionar sobre nuestro papel en los eventos de la historia, en el contexto más amplio de la justicia y la voluntad de Dios. Vivimos en tiempos donde las decisiones políticas y espirituales se entrelazan más que nunca. Debemos estar alertas, sabiendo que, aunque muchas veces lo que ocurre en las naciones parece estar desconectado de lo divino, en realidad, todo está relacionado. Dios está trabajando en los detalles de la historia, y las naciones que tratan a Israel con justicia y reverencia están alineadas con su voluntad, mientras que aquellas que se oponen enfrentan las consecuencias de un juicio divino inevitable. Este es el tiempo de reconocer el papel de Israel en el plan de Dios. El juicio final será un acto de justicia que revelará la fidelidad de Dios a su palabra y a sus promesas. Las naciones que se alineen con su voluntad, que se alineen con el pueblo de Israel, verán la bendición de Dios, y las que lo rechacen enfrentarán las consecuencias de su rechazo. El juicio de las naciones nos recuerda que el tiempo de la redención se acerca, y debemos vivir en preparación, orando por las naciones y buscando la paz en Jerusalén, el centro de todo lo que Dios ha prometido. En medio de todo lo que está ocurriendo en el mundo, en medio de las tensiones, las tribulaciones y los conflictos, hay una verdad que sigue siendo fuerte, que sigue brillando con esperanza. El pueblo de Israel está experimentando un despertar espiritual. Un remanente dentro de Israel está comenzando a abrir los ojos al Mesías. Este despertar no es algo que se pueda forzar ni imponer, es un proceso divino, algo que solo puede ocurrir a través de la revelación del Espíritu Santo. No se trata de una conversión forzada ni de una imposición externa, sino de un despertar interior, un mover divino en los corazones de muchos judíos que están comenzando a ver a Jesús como el Mesías prometido, el Salvador que han estado esperando durante siglos. Este despertar es uno de los signos más poderosos de los tiempos en los que vivimos. Es una señal clara de que los tiempos están cambiando, de que las promesas de Dios se están cumpliendo. A lo largo de la historia, el pueblo judío ha estado cegado en gran parte al reconocimiento de su propio Mesías. Durante milenios, ha habido un velo que cubría los corazones y las mentes, un velo que solo podrá ser quitado por la gracia de Dios en su tiempo perfecto. Este proceso no es algo que podamos controlar ni manipular, sino algo que está sucediendo bajo la dirección divina, algo que nos recuerda que, aunque las cosas parezcan imposibles desde una perspectiva humana, Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Este despertar espiritual es, en muchos sentidos, el primer paso hacia el mayor avivamiento espiritual que el mundo haya visto. A medida que más y más judíos comienzan a reconocer a Jesús como el Mesías, el impacto será profundo no solo para Israel, sino para todas las naciones. La restauración espiritual de Israel es el preludio de una restauración más grande,
una restauración que abarcará a todas las naciones del mundo. El apóstol Pablo en sus cartas habla de cómo la salvación de Israel será la riqueza del mundo, un evento que traerá bendición y vida a todas las naciones. Es un proceso que tiene implicaciones eternas, porque cuando Israel se despierte espiritualmente, cuando reconozca al Mesías, ese será el momento en que el Señor regresará a Jerusalén, y el reino de Dios se establecerá con justicia y paz. Este despertar no está basado en fuerza humana ni en esfuerzos políticos, sino en la revelación sobrenatural de Dios. Es el resultado de las oraciones del pueblo de Dios, de la intercesión de aquellos que han estado orando por la salvación de Israel durante siglos. Es el fruto de un plan divino que se está llevando a cabo incluso cuando no podemos verlo completamente. Y lo más maravilloso de todo es que este despertar no será algo que se pueda detener. Aunque habrá oposición, aunque habrá luchas, la obra de Dios en los corazones del pueblo judío no puede ser anulada por ninguna fuerza humana. Es importante entender que este despertar espiritual es una obra progresiva. No sucede de manera instantánea, sino que es un proceso continuo que está sucediendo en la actualidad. Cada día más judíos están descubriendo al Mesías, están leyendo las Escrituras de una nueva manera, están abriendo sus corazones a la posibilidad de que Jesús es el cumplimiento de las promesas que se les hicieron. Algunos lo están reconociendo a través de la predicación del Evangelio, otros lo están experimentando a través de la revelación personal del Espíritu Santo. Pero lo que es claro es que Dios está moviendo su mano para traer a su pueblo de vuelta a Él. Este despertar espiritual también es un recordatorio para todos nosotros de que, cuando oramos por la salvación de Israel, estamos participando en un plan más grande de lo que imaginamos. Nuestras oraciones por el pueblo de Israel tienen un poder tremendo, porque estamos orando para que el pueblo de Dios reciba la revelación del Mesías. Cuando oramos por este despertar, estamos pidiendo que la luz de Cristo brille sobre ellos de manera poderosa y transformadora, para que puedan ver la verdad que está escrita en las Escrituras desde el principio. Y debemos seguir orando con fe, sabiendo que este despertar está sucediendo y que, aunque los tiempos sean inciertos, Dios está trabajando en los corazones de su pueblo. El avivamiento espiritual que está ocurriendo en Israel también tendrá un impacto profundo en la Iglesia global. La restauración de Israel traerá consigo una renovación en la Iglesia, un despertar en las naciones, porque veremos cumplirse la promesa de que todo Israel será salvo, Romanos 11:26. Esto no significa que todos los judíos se convertirán, pero sí que una gran mayoría reconocerá al Mesías y será restaurada a su llamado original. Y cuando eso suceda, el avivamiento no se limitará a Israel, sino que se extenderá a todas las naciones, trayendo una era de paz, justicia y restauración bajo el gobierno del Mesías. Así que, aunque a veces los eventos en el mundo nos hagan sentir que todo está fuera de control, debemos recordar que Dios está en el control de todo. Él está trayendo un despertar espiritual a Israel, y este despertar es un signo claro de que el fin está cerca, pero no con desesperación, sino con esperanza. Porque cuando el pueblo de Israel reconozca al Mesías, el reino de Dios será establecido en la tierra de manera visible, y será un reino de justicia, paz y gloria. Este es el propósito divino, y debemos ser testigos gozosos de cómo se va cumpliendo. Todo lo que hemos discutido, todos los eventos que están por venir, tienen un final glorioso, un final que nos llena de esperanza y de expectativa. El Mesías, el Rey de Reyes, regresará a Jerusalén. No regresará a Nueva York, ni a Roma, ni a ninguna otra ciudad del mundo. Él regresará al corazón de la historia, al lugar donde comenzó todo, Jerusalén. El regreso del Rey no es solo una expectativa para Israel, sino para el mundo entero. Este regreso marcará la culminación de la redención, la restauración final de todas las cosas. Y no será un regreso cualquiera, será un regreso con poder, con gloria, y con una autoridad que no podrá ser desafiada por ninguna fuerza en el universo. El regreso de Jesús a Jerusalén no será como su primera venida. La primera vez vino en humildad, en silencio, naciendo en un pesebre, sin el reconocimiento que le correspondía como el Hijo de Dios. La primera vez, fue rechazado, burlado, y finalmente crucificado. Pero en su regreso, todo será diferente. El Mesías regresará como un conquistador, no para destruir a su pueblo, sino para salvarlo. Vendrá con gran gloria, rodeado de ángeles, y su voz resonará con autoridad. Las Escrituras nos dicen que todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará ante él, reconociendo su soberanía sobre toda la creación.
Jerusalén será el lugar donde Él pondrá su pie en la tierra y donde Él gobernará con justicia y rectitud. Este regreso no será solo un evento que afecte a Israel. Todo el mundo será testigo de este glorioso acontecimiento. En el libro de Zacarías, se nos dice que el Mesías regresará al Monte de los Olivos, y desde allí, establecerá su reino. Cuando Él regrese, todas las naciones serán reunidas ante Él. Este no será un reino temporal, ni un reino limitado a un lugar o una cultura. Será un reino eterno, un reino de paz, de justicia y de luz. Los problemas que afectan al mundo hoy, las guerras, las injusticias, el sufrimiento humano, todo será restaurado en ese momento. La presencia del Mesías transformará todo. No habrá más dolor, no habrá más lágrimas, no habrá más muerte. El Rey gobernará con justicia, y todo será hecho conforme a la voluntad de Dios. Este es el propósito final de la historia. Toda la creación ha estado esperando este momento. Desde la caída del hombre, desde el primer pecado en el jardín de Edén, la humanidad ha estado esperando la restauración, esperando el regreso del Salvador. Y ese momento está cerca. Lo que estamos viendo hoy en día, los signos de los tiempos, son una preparación para este regreso. Cada evento, cada conflicto, cada cambio en el mundo, nos acerca más a este momento glorioso. Y debemos vivir con la expectación de su regreso, sabiendo que, aunque el camino sea difícil, aunque las pruebas sean grandes, la victoria final será de Dios. El regreso de Jesús no es solo un evento futuro, es un evento que debe impactar nuestra vida hoy. Debemos vivir como si el Rey viniera en cualquier momento. Esta esperanza debe cambiar la forma en que vivimos, la forma en que pensamos, la forma en que tratamos a los demás. Si sabemos que el Rey regresará para juzgar a las naciones y establecer su reino, debemos estar preparados, debemos ser fieles en todo lo que hacemos. Este regreso debe ser un aliciente para mantener nuestra fe firme, para seguir adelante en medio de las dificultades, sabiendo que nuestra esperanza no está puesta en este mundo, sino en el reino que está por venir. Y cuando el Mesías regrese, Jerusalén será el centro de ese reino. La ciudad que ha sido escenario de tantos conflictos, de tantas pruebas, será finalmente el lugar donde la paz reinará. El Monte de los Olivos, el lugar donde Jesús ascendió al cielo, será el lugar donde Él regrese en gloria. Y desde allí, gobernará sobre todas las naciones, trayendo justicia, paz y redención. La restauración de Jerusalén será completa, y el pueblo de Israel, que ha sufrido tanto a lo largo de la historia, será restaurado a su lugar de honra, como el pueblo elegido de Dios. Las naciones, que han sido divididas y en conflicto durante tanto tiempo, se unirán bajo el gobierno del Mesías. Este regreso es el fin del mal, es el fin del sufrimiento, es el fin de la rebelión humana contra Dios. El reinado de Jesús será perfecto. No habrá más injusticias, no habrá más divisiones, no habrá más pecado. Todos serán hechos nuevos, y todo será restaurado a la perfección que Dios originalmente había diseñado. Las Escrituras nos dicen que Él enjugará toda lágrima de los ojos, y que no habrá más dolor ni más muerte. Será un tiempo de alegría y de paz inquebrantable. Y lo mejor de todo, será el tiempo en que los creyentes, el pueblo de Dios, vivirán en su presencia para siempre. Este es el futuro glorioso que nos espera. Aunque ahora podamos ver un mundo lleno de caos y sufrimiento, debemos recordar que hay un plan divino que está en marcha. El regreso de Jesús es la culminación de ese plan. Y cuando Él regrese, todo será hecho nuevo, y su reino será establecido para siempre. Vivimos en la espera de este regreso, con la esperanza y la confianza de que el Rey viene, y cuando venga, todo será restaurado.